Buenos días, Licenciada. licenciada. Buenos días, gusto saludarles. ¿Cómo han estado? Buenos Bien. días, licenciada. Qué bueno, motivados, ¿verdad? Muy buenos días, gracias a todos. Miren ahí, vamos a avanzar con el curso, por favor. Necesito pues ahí sí que ya ir finalizando este primer escrito porque ya se aproxima la siguiente parte, que es la elaboración de las demandas. Eso va a venir para el segundo parcial. Ustedes me dirán, pero ¿por qué ella habla del segundo parcial y ni siquiera no estamos todavía en el primer parcial? Entonces, les quiero comentar que se preparen porque ahorita en el mes de junio ya vienen las evaluaciones del primer parcial. Y además, ya estamos finalizando la clase, finalizando, se podría decir, todo lo que concierne al primer parcial. Y entonces, agradezco muchísimo ahí que puedan ir adelantando y terminando sus laboratorios, laboratorio 1, 2 y las entrevistas. Ya aparece reprogramada la hora y la fecha en que ustedes deben de entregar sus laboratorios. Ya reprogramé, ¿oyeron? Ahí lo revisan. Y pues dándoles el tiempo y el espacio suficiente para que ustedes hagan sus laboratorios tranquilos, las entrevistas tranquilos, porque ya han finalizado sus exámenes finales de este primer semestre. Así es que les deseo éxitos en todo lo que estén haciendo y vamos a ir también adelantando con la parte que a nosotros nos corresponde. Entonces, sí quiero ir ya puntualizando su escrito, ir avanzando en el contenido, porque ya les va a tocar para el segundo examen parcial, ya viene la elaboración de las demandas de las entrevistas que están realizando. ¿Oyeron? Entonces sí tienen que ir ya trabajando este punto. Vamos a ver, vamos a continuar. Micrófonos, por favor, porque estoy viendo ahí que tenemos algunos micrófonos encendidos. Bueno, de la introducción, pues ya avanzamos, el órgano jurisdiccional, ya avanzamos en cuanto, gracias, Eduardo. Ya avanzamos en cuanto a la comparecencia de la parte demandante y luego pues también vimos como último punto el demandado. Sí logramos ver en ese momento el último día de clases. Ahora, por favor, quiero enfocarme en dos artículos importantes que nos quedaron ahí pendientes de que ustedes pudieran leer los decretos que les dejé, que es el decreto 13-2022 y 15-2011. También, aunado a esta lectura, también tendría que tener leídos el acuerdo 1-2009 y 26-2012. ¿Cómo les fue con esta información? Ya vi que Claudita hizo el favor de compartirles en WhatsApp los acuerdos y los decretos, mejor dicho, porque los acuerdos eso ya los tenía. ¿Cómo les fue con la lectura del acuerdo del decreto 13-2022? ¿Sí, ya los tienen o es la primera vez que lo están viendo? Sean honestos. Ese silencio me da miedo, fíjense. Ni que ese no lo había visto. Nick, la verdad no lo habías leído ni visto hasta ahorita. Yo tampoco, Lida. Bueno, ¿y qué pasó? Los dejé investigar, Claudita se los pasó y se los presentó. Bueno, miren, aquí como estudiantes se vale equivocarse. Allá afuera como profesionales ya no, se recuerdan, ¿sí? Sí, Entonces, perdón, es que estamos en exámenes finales y el trabajo. Cuesta un poquito. yo sé que cuesta, pero ahí aprendan a multiplicar su tiempo, ¿vieron? Sí es importante que tengan prioridad sobre esto. Bueno, ahorita vamos a ver el decreto 13-2022, por favor. Ubiquémonos en este decreto. Para quienes ya lo tienen impreso, pues sáquenlo, vamos a trabajarlo. En WhatsApp nunca lo vieron, dice. Vamos a ver, yo me recuerdo que sí. Sí, Claudita me preguntó todavía ayer, mire, licenciada, me dice, les comparto a los compañeros los decretos que usted dejó la semana pasada.
Sí, les dije, haceme favor, porque seguramente no les dio tiempo de buscarlos. Sí están ahí, compañeros. Ahorita estoy verificando. Sí, están, Ayer, licenciada, están el día de ayer a las 7:35 de la noche. así es. Anoche le dije, Claudita me preguntó, sí, le dije, compartíselos. Claudita, muy preocupada por ustedes. Hoy, Claudita, pues ya les comentó a Anthony ahí que nos está apoyando. Mil gracias, Anthony, por estar aquí con nosotros en la jornada completa. De verdad que te lo agradecemos muchísimo. Es un excelente apoyo el que siempre nos das. Y pues, Claudita, que te mejores, ¿oíste? Ahí sí que estás con serios quebrantos de salud y deseamos que te mejores. Bueno. Ahí aparecen jóvenes. Ya acabo de corroborar, ya lo dijo Anthony y ustedes mismos me están dando la certeza que sí están ahí. Muy bien. Entonces, vamos a irnos al decreto 13-2022. Bueno, este decreto 13-2022, con claridad, nos va a hablar sobre la ley de tramitaciones de expedientes judiciales. Y aquí no se vale que usted me diga, mire, la verdad que no le puse mucho interés al decreto porque como es laboral y a mí laboral no me gusta, o laboral, ay, qué aburrido. No, jóvenes. Cuidado, ojo. Dice, ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales. ¿Qué le da a entender este nombre a usted? Dígame, por favor, mis queridos licenciados que forman parte de este bufete de clínica laboral. Milton, te escuchamos. Que abarca todas las materias judiciales, licenciada. Así es. Gracias, Milton. En efecto. Aquí no solo porque estamos en laboral, le voy a poner atención, no. Alfredo. Que como tal se va a llevar un expediente ya no físicamente, sino electrónicamente, en cualquier materia. En cualquier materia. Gracias, Alfredo. Déjeme decirle que nosotros en materia laboral fuimos los pioneros. Y se lo puedo demostrar con los acuerdos 1-2009 y 26-2012, de los cuales usted ya hizo su laboratorio. ¿Se recuerda? Laboratorio 1 es precisamente no sé si es el 1 o el 2 de los acuerdos, en donde pues ahí le hago preguntas y le planteo casos relacionadas a la aplicación de los acuerdos. Entonces el acuerdo 1-2009 y 26-2012 ya le hablan de expedientes electrónicos. En materia de trabajo, nosotros lo iniciamos en el año 2009. ¿Cuánto a la fecha ha transcurrido del 2009 al 2023? Un matemático ahí pilas. Sé que los abogados no se nos dan las matemáticas, pero esto es una matemática sencilla. ¿Cómo dijo, Linda? Disculpen. 2000, gracias. 14 2009, años. ¿cuánto tiempo? La pregunta es, para los 24 que no, años. ¿cuánto tiempo ha transcurrido del 2009 al 2023? 14 años. 14 años. 14 años. 14 años. Gracias. 14 años, Linda. Gracias. 14 años que en materia de trabajo nosotros ya estamos viendo expedientes electrónicos. Y hasta el año pasado, con el decreto 13-2022, imagínense, 13 años de distancia, 13 años después, el Congreso emite un decreto 13-2022 en donde reforma y ordena la tramitación electrónica de los expedientes judiciales. O sea que en materia de trabajo hemos sido pioneros, hemos venido avanzando. Para nosotros, este decreto, pues, ya se va sobre la marcha. Ya nosotros lo tenemos ya tramitado. Entonces, este decreto específicamente está creado para ir modificando los expedientes físicos, el papel, ¿verdad? Recuérdense que en algún momento se ha buscado cuidar la naturaleza, se ha buscado unirse a las grandes potencias mundiales en donde buscan el cero papel, cuidar un poco más la naturaleza y en esto pues no destruir nuestros pobres bosques que se tienen que tienen que producir para que nosotros tengamos papel.
Entonces, la ley de tramitación electrónica de expedientes, su objeto es establecer y regular. Fíjese bien, ese es el objeto. Establecer y regular la tramitación por medios informáticos de todos los procesos judiciales que permita, entre otras actuaciones, la presentación de cualquier tipo de escrito o documento. Mire, de cualquier tipo de escrito o documento. La comparecencia de los sujetos procesales. Usted se recuerda que ya hay video audiencias, ¿verdad? Las ha visto o las ha oído en las noticias por lo menos. Ya hay video audiencias. La presentación y diligenciamiento de medios de prueba, la recepción y declaración y denuncias. Estas sí ya las hemos visto nosotros en materia de trabajo, desarrollo de audiencias, la emisión de autos y de sentencias, citaciones, notificaciones y en general cualquier tipo de actividad y comunicación que se realice en un proceso o procedimiento judicial. Es muy distinto. Ojo, un proceso o bien un procedimiento judicial, ya sea contencioso o voluntario. Bueno, entonces aquí nos está dando el objeto de esta ley. ¿Por qué es tan importante este decreto 13/2022? Usted lo va a ver unido a muchas normas dentro de su ordenamiento jurídico, la aplicación de esta nueva ley. El ámbito de aplicación, ¿qué vamos a ver aquí? ¿En dónde, hacia dónde se va a extender este acuerdo? La presente ley es de orden público y será aplicable a todos los procesos judiciales que conozcan los tribunales de justicia. Pregunto, ¿hay alguna excepción en materia en donde no se va a tramitar un proceso por las vías electrónicas? No. No. Están afectos todos. ¿Sí? Así es que si a usted no le gusta trabajo, no se preocupe, pero también lo va a aplicar en penal, en civil, en administrativo, en familia, en todos los ámbitos, en donde se procesen, en donde se den los procesos judiciales ante los tribunales de justicia. En consecuencia, se establece el uso obligatorio. Aquí no dice si usted quiere o cuando quiera o cuando pueda. No. Obligatorio los medios electrónicos que el organismo judicial implemente para todas las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, autónomas o semiautónomas, incluyendo las municipalidades de la República, las entidades privadas y personas individuales. ¿Sí? ¿En qué municipios se va a aplicar? ¿Será que se va a aplicar en toda la República o solo en algún departamento, solo en el departamento de Guatemala? ¿Qué dice usted? En toda la República. Toda la República. En toda la República. Así es. Entonces, ¿quiénes van a estar sujetos a estos todos? Porque dice, para todas las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, autónomas y semiautónomas, incluyendo las municipalidades de toda la República, las entidades privadas y las personas individuales. O sea, todos están sujetos. Si van a tener un proceso en el ámbito judicial, a la tramitación electrónica de los expedientes. Bueno, ahora va la primera pregunta. Y le voy a dar 2 minutos porque ya fue honesto y me dijo que ni siquiera se enteró que Claudita, pobre Claudita, ella bien enferma y ella preocupada por ustedes. Ayer mandándoles el decreto. Bueno, entonces le van a gratificar ahorita a Claudita el envío de esto. Por favor, 2 preguntas. La primera,
¿Qué artículos de este decreto 13/2022 afecta directamente al Código de Trabajo? Le doy 2 minutos, porque fue honesto y me dijo de que no lo había leído, que ni siquiera se había enterado. Vamos, véalo ahí ahorita. Rapidito, revíselo. El artículo 36 y 37. Ajá, gracias. Vamos a ver qué dicen los demás compañeritos. Artículo 4, Lisa. Ah, ahí guarden sus artículos y luego me van a decir por qué. Solo quiero terminar de escuchar a los demás compañeros. Y en procesal siempre se los digo a mis queridos alumnos y a ustedes también de igual forma, cuando manifiesten un artículo o manifiesten una respuesta, siempre tengan preparada el razonamiento legal de la misma, ¿oyeron? Para que se vayan acostumbrando cuando ya estén ante su examinador. Artículo 36, licenciada, por su reforma en otros artículos, como es el 327 y el 1441, me parece, y el artículo 327, por lo que dice con respecto a las partes, en las resoluciones de las partes. Ah, bueno. Ahorita vamos a analizarlos. Muy bien, tengan ahí listos. Por favor, también preparen su código en el artículo 327 al 329. Vamos a dar lectura a estos artículos también. El artículo 25, licenciada, en el último párrafo, el 36, el 37 y el 38. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la compañerita. Ahorita me acabas de decir el artículo 25, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver este artículo. Me voy a ir ahorita, se los voy a presentar en pantalla y usted me dice. Vamos a ver en qué tiene influencia el artículo 25 en el Código de Trabajo. Este artículo 25 reforma el artículo 327, 28 y 29 del Código de Trabajo directamente. ¿O por qué razón es importante dentro de materia de trabajo? ¿Quién me mencionó? Voy a ver ahorita, voy a poner pantalla. ¿Quién me mencionó el artículo 25? Se me fue la valiente. Licenciada, fui yo en el último párrafo, donde dice que se exceptúa de esta obligación a los trabajadores. En el último párrafo. Vamos a leer, vamos a entender todo el contexto del artículo 25. Acceso a los servicios electrónicos. El organismo judicial deberá disponer del mecanismo para la prestación de servicios electrónicos a través de Internet. Y en este decreto se regulan debiendo velar por la seguridad informática, integridad y confidencialidad, disponibilidad, trazabilidad y conservación de la información que en ellos se registre. No debemos de olvidar, jóvenes, que los expedientes son públicos para las partes dentro del proceso. Por eso mismo, el organismo judicial, al momento de que vayamos a colocar datos o información dentro de los medios electrónicos o herramientas electrónicas que ellos nos puedan proveer, esta información pues tiene que estar en resguardo con este alto grado de seguridad. También reglamentará el funcionamiento del uso del mismo para
utilizar los servicios electrónicos, las partes procesales, abogados, notarios y entidades del Estado centralizadas, descentralizadas, autónomas o semiautónomas, incluyendo las municipalidades de toda la República, deberán disponer de su propio usuario en el portal de servicios electrónicos del organismo judicial. La excepción de esta obligación a los trabajadores, así como los dirigentes, sindicales que se comparezcan en nombre propio, asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, federaciones o confederaciones a juicios de trabajo y los afiliados al sistema de seguridad social, que comparezcan en los juicios de previsión social como demandantes. ¿Está modificando este artículo 25 al artículo 27 del Código de Trabajo o 28, 29? Pregunto. No, de forma directa no. No, jóvenes, porque aquí únicamente nos está dando únicamente direcciones de cómo se va a generar esta tramitación. Y dentro de la tramitación de los expedientes tenemos el portal electrónico. De ese es otro tema que vamos a hablar el próximo sábado o en otra clase cuando estemos directamente con ya al momento de consultar la demanda. Pero este artículo 25 no. Es importante conocerlo, sí, porque se relaciona con la tramitación de los procesos y en específico porque nos habla de trabajadores, sindicatos, federaciones y confederaciones, pero para todos ellos como usuarios dentro del sistema de la tramitación de los expedientes. Ahora bien, sus compañeros han determinado que los artículos, vamos a ver, 36, 37 y 38 del Código de Trabajo sí están reformando de forma directa el Código de Trabajo. Bueno, por favor, necesito alguien que me ayude a leer el artículo 337. Aquí lo tiene en pantalla. Artículo 337, por favor. Y de una vez, los demás compañeros, por favor, tengan listo su código de trabajo para ver cómo, de qué forma está operando este decreto y cómo reformó el artículo 328. ¿Quién me apoya? Notificaciones, artículo 327. Toda resolución debe hacerse saber a las partes o a sus representantes facultados para el efecto, en la forma legal, y sin ello no quedan obligados ni se les puede afectar en sus derechos. Cindy, perdona. Necesito que des lectura al artículo 37, por favor, del decreto 13-2022, el que tenemos en pantalla. Muy bien, el 37. Se reforma el artículo 328 del Código de Trabajo. Es que antes está el 36, que es el que reforma el 327, no sé. Permítame, vamos a ver. Sí, perdón, yo soy la que estoy mal, disculpen. Me disculpo con Cindy y con todos ustedes. Artículo 36. Artículo 36. Se reforma el artículo 327 del Código de Trabajo. Decreto número 1441 del Congreso de la República, el cual queda así. Artículo 327. Toda resolución debe hacerse saber a las partes o a sus representantes facultados para el efecto, en la forma legal, y sin ello no quedan obligados ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso. Inciso A, personalmente. Inciso B, por medios electrónicos. Inciso C, por los estrados del tribunal. En la notificación no se admitirán razonamientos ni interposición de recursos a menos que en otra ley o en la resolución se disponga otra cosa.
Al hacer cualquiera de las notificaciones a que se refiere este artículo, se entregará la copia de la solicitud con la transcripción de la resolución en ella dictada, o solo la resolución cuando no haya recaído en una solicitud, identificando en todo caso el expediente respectivo. Se autoriza a la Corte Suprema de Justicia a implementar los estrados de los tribunales por medios electrónicos. Luego sigue el artículo 327. No, mamita, ahí estamos bien. Gracias, Cindy. Te agradezco mucho. Bueno, jóvenes, ustedes al paso que Cindy iba dándole lectura al artículo 36, ustedes pudieron darle lectura al artículo 327. ¿Alguno de ustedes tiene ya inmersa esta reforma o alguno pues todavía no? Verifíquenlo. Ya aparecen los códigos, Lita. Excelente. Verifíquenlo, por favor. Quienes no tienen esta reforma tienen que aplicar el artículo 327. Ahora bien, ¿qué es lo que se modificó? El párrafo final. Se quitó el inciso C. Ajá. Ahorita va, por favor, vamos a ver uno por uno. Ustedes ya dieron una lectura integral, ya vieron el artículo y vean con el anterior artículo 327, en esencia de este artículo, el artículo 36, ¿qué modificó? Ana, o levanten la mano, por favor. A mí en código es el inciso B y es el inciso C. Porque dice aquí en el inciso B, dice por los estrados del tribunal, y aquí en la reforma está por medios electrónicos, y el C está por el libro de copias, y aquí está, en la reforma está por los estrados del tribunal. Creo que lo que pasó fue que cambió algo así, como que entiendo un poquito. Vamos a ver, gracias. Mario. Nancy. Sí, licenciada, se omite por el libro de copias y además el último párrafo también se adhirió, digamos, porque al menos en mi código no está al hacerse cualquiera de las notificaciones a que se refiere este artículo. O sea, el último párrafo del 36 de este decreto. Ajá, muy bien. ¿Quién más? Brenda. Lo mío también, que es lo que mencionó ya la compañera Nancy Mérida, lo mismo. Fue sustituir la literal C y también el último párrafo que se añadió al artículo 327. Ajá, bueno, en efecto, jóvenes, así estaríamos. El artículo 36 del decreto 13/2022 reforma el artículo 327. El artículo 327 establecía cómo deberían de realizarse las notificaciones a las partes, cómo las partes deberían de estar enteradas con relación a las resoluciones emitidas por los juzgados. Indicaba 3 formas. De forma personal quiere decir cuando llegan a la oficina y le notifican a uno el notificador directamente. Por los estrados del tribunal, en la parte de afuera de los juzgados existe, digamos, tienen un espacio los juzgados en donde se coloca por los estrados del tribunal y ahí van pegando todas las resoluciones emitidas del tribunal. ¿A quiénes se les notifica por los estrados? Voy a responder después de darle la palabra a Walter. Dime, Walter. Sí, Lita, solo también en ese artículo autoriza a la Corte para que los estrados del tribunal sea de forma electrónica. Solo no oí que nadie lo mencionara. Gracias, Walter. En efecto, los medios electrónicos van a permitir ahora, ya no físicamente, estar pegando las cédulas de notificación.
Ahora van a ser de forma electrónica que se van a estar colgando estas resoluciones. Entonces los estrados del tribunal, pues ahí se pegaban en la pared las resoluciones. ¿Y por qué se les pegaban las resoluciones ahí a las partes? ¿Por qué ya no se les iba a notificar al lugar que se les había notificado? Porque en la audiencia, cuando se interpone la demanda, la parte actora del proceso señala en dónde quiere ser notificado y señala el lugar donde se le va a notificar a la parte demandada, al expatrono. Entonces, en la audiencia está la obligación de las partes de señalar el lugar para que se les pueda continuar notificando. Por eso mismo, cuando la parte patronal no llegaba a la audiencia, no comparecía a la audiencia, entonces, en este sentido, el juez ordenaba que las notificaciones deben de hacerse por los estrados del tribunal. O sea, que si al empleador le interesaba el proceso, tenía que llegar al juzgado y ver la resolución que hubieran emitido dentro de su proceso e informarse de lo que estaba pegado ahí en la pared del tribunal. Entonces, ahora como las resoluciones van a ser virtuales, van a ser por medios electrónicos, entonces de igual forma va a haber un espacio electrónico en donde va a hacerse las notificaciones. Acaba de hacerse las notificaciones por medios electrónicos, los estrados del tribunal. Entonces, son variaciones que se van a estar dando. Alfredo. Sí, licenciada, tengo una pregunta en cuanto a las notificaciones por estrados. La ley nos indica que aparte de hacerse de ponerse en los estrados por 2 días, pues se tienen que enviar las copias al lugar que habían señalado para recibir notificaciones. Esto regularmente no se hace en la práctica, pero el motivo desconozco porque no se hace. Además, si van a hacer las notificaciones por estrados electrónicos, quedaría vigente esa parte de enviar las copias al lugar señalado para recibir notificaciones. En efecto, sí tienes toda la razón, Alfredo. Dentro de la tramitación de las notificaciones, al momento de estar pegadas en los estrados, pues el organismo judicial tenía por medio de sus notificadores, tenía la obligación de colocar en un sobre y remitirlos a las direcciones que estaban señaladas dentro de los expedientes. Entonces, tengo entendido, bueno, en el tiempo que estuve en el organismo judicial, en ese tiempo pues hubieron algunos problemas en cuanto a, no sé si recuerdan ustedes de esta empresa Cargo Express. Cargo Express era quien le prestaba este servicio al organismo judicial y la verdad que no sé si a la presente fecha todavía le sigan dando este servicio, pero sí generábamos, en mi caso pues fui notificadora, sí generábamos generábamos esa información. Gracias, José. Aquí José nos advierte de que en efecto todavía Cargo Express da ese servicio. Entonces los notificadores tenían la obligación de quitar por los estrados, no, eran los comisarios, creo yo, quitaban de la pared las resoluciones, las metían en sobres y ya se mandaban a las direcciones de las partes o a la dirección que estaba señalada en la resolución. Así era se completaba el dinamismo de las notificaciones. El problema era que el plazo era vigente a partir del momento que se pegaban por los estrados y aunque se lo mandaran por correo y la otra parte se enterara de la resolución, pero ya los plazos pues, ya muchas veces habían vencido y estos pues ya no eran operables para poder tramitarlos. Entonces el artículo 327 continúa regulando las notificaciones personales, pero ahora agrega los medios electrónicos y también continúan pues los estrados del tribunal. Y como bien lo advertían las dos compañeras, este último párrafo se adiciona y dice,
Al hacer cualquiera de las notificaciones a la que se refiere el artículo anterior, la copia de solicitud del artículo anterior, se entregará la copia de solicitud con la transcripción de la resolución en ella dictada, o solo la resolución cuando no haya recaído en una solicitud, identificando en todo caso el expediente respectivo. Si se autoriza a la Corte Suprema de Justicia a implementar los estrados del tribunal por medios electrónicos. O sea que, en este caso, la Corte Suprema de Justicia tiene que crear este nuevo espacio para poder dar cumplimiento a los estrados del tribunal, pero por medios electrónicos. Tienen que hacer ese desarrollo para poder presentar este otro servicio. Bueno, el artículo 37. ¿Quién me apoya con el artículo 37? Yo se lo voy a leer, licenciada. Gracias, Ana. Artículo 37. Se reforma el artículo 326 del Código de Trabajo, decreto 1441 del Congreso de la República, el cual queda así. Artículo 328. Se notificará personalmente la demanda, la Solamente, reconvención. perdón, Ana, que te interrumpa. Solamente jóvenes. Ahorita Ana nos está leyendo el artículo 37 del decreto 13-2022. Bueno, el artículo que vamos a analizar es el artículo 328. 328. 328. Es importante que ustedes se acostumbren a leer los artículos de esa forma, porque si están con su examinador y ustedes le dicen, mire, el artículo 328 o el artículo 250, esos artículos no existen. Y desde ahí, el examinador ya le está analizando muy mal su participación en el examen técnico profesional, ¿sí? Entonces, por eso la interrupción, Ana. Gracias, Ana. Te agradezco mucho tu apoyo. Está bien. Y así queda así el artículo 328 del decreto. Es que, licenciada, mejor que lo lea otro compañero porque no lo tengo muy bien. Ay, Perdón. gracias, Ana. Bueno, lo voy a leer. Licenciada, se lo leo. Ah, gracias. Vamos, Cindy, gracias. ¿Yo? ¿Se lo puedo leer, licenciada? Sí, Cindy, por favor. Está bien. Artículo 37 del decreto 13-2022. Reforma el artículo 328 del Código de Trabajo. Decreto número 1441 del Congreso de la República, el cual queda así. Artículo 328. Se notificará personalmente la demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto. Toda notificación personal se practicará a más tardar dentro del término de 6 días hábiles, contado a partir del día siguiente de dictada la resolución de que se trate. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la sanción que corresponda según las normas disciplinarias. Se hará constar el mismo día en que se haga y expresará la fecha, la hora, el lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificado. Pero si éste se negare a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Para hacer las notificaciones personales, el notificador o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo nombramiento recaerá preferentemente en el propuesto por el interesado, irá a la casa que haya indicado este y en su defecto a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre,
y si no hallare la persona que deba ser notificada, hará la notificación por medio de cédula que entregará a los familiares o trabajadores domésticos o a cualquier otra persona que viva en la casa. Si se negaren a recibirla, el notificador la fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula la fecha y hora de entrega y pondrá en el expediente razón de haber notificado de esa forma. También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las manos propias del destinatario, donde quiera que se le encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal. La copia de la cédula y su resolución o solo copia de esta. Cuando la notificación se haga por notario, el juez entregará a este original y copias de la solicitud o memorial y de la resolución correspondiente, debiendo el notario firmar en el libro la constancia de darse por recibido. Los notarios asentarán la notificación a continuación de la providencia o resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes no podrán actuar como notarios notificadores en el juicio de que se trate. La cédula debe contener nombres y apellidos de la persona a quien se notifica, lugar, fecha y hora en que se hace la notificación, nombres y apellidos de la persona a quien se entrega la copia de la resolución y la del escrito en su caso. La advertencia debe de haberse entregado o fijado en la puerta, firma del notificador y sello del tribunal. Gracias, Cindy. Ok. Perdón. Gracias, Cindy. Bueno, jóvenes, creo que ya Cintia nos acaba de ilustrar bastante bien toda la información relacionada al artículo 328. Lo voy a dejar acá porque la lectura de este artículo es mayor. Miren todo lo que contiene y cómo explica en cada párrafo cómo debe de tramitarse las cédulas de notificación y el procedimiento de la cédula de notificación, qué participación tienen los litigantes, qué participación tiene el notario notificador y propiamente el notificador. El artículo 328 es importante, jóvenes, que ustedes lo tengan bien claro y definido en cuanto al qué hacer del notificador. Ese artículo 328 al notificador le ilustra la forma en que debe de generar esas notificaciones. ¿Y qué son las notificaciones? Son las comunicaciones que tenemos entre el juzgado y las partes. Entonces, les voy a dejar acá para que puedan ustedes terminar de leer este artículo 328 para poder continuar avanzando. Vamos en el artículo 38. El artículo 38 aplica y reforma el artículo 329 del Código de Trabajo, del decreto 1441 del Congreso de la República. Este artículo 329, por favor, ubiquémonos en el artículo 329. ¿Ya lo tiene? Artículo 329. Sí, ya. Este fue reformado totalmente. Si usted ve la forma como está redactada el artículo 329, se reduce únicamente a 2 líneas ahora. ¿Por qué? Porque en el artículo 329 hablaba detalladamente de la forma en que se iba a notificar por medio de los estrados y de los libros de copias de los tribunales, pero como los libros y los copias de los tribunales prácticamente van a desaparecer al momento al momento que ya se tramitan los expedientes de forma electrónica, entonces ya quedaría sin efecto. Pero el artículo 329 queda redactado. Las notificaciones que se realicen a los litigantes por los estrados surtirán sus efectos 2 días después de fijadas. ¿Qué quiere decir eso? El día de hoy
el notificador pasa a fijar en los estrados del tribunal la resolución que el juez emitió. Ahí va a estar fijada. Pasados 2 días de que ha sido colgada en los estrados del tribunal, la notificación van a pasar a surtir efectos. O sea que van a tener 2 días de gracia. Deje comentarles que en su momento nosotros cuando hacíamos las notificaciones electrónicas en el centro de justicia, en el centro laboral, de igual forma se manejaba. Se dejaban 2 días, se notificaban las resoluciones. Pasados los 2 días de haberse notificado, el tercer día ya empezaba a correr los plazos que esa resolución tuvieran inmersos. Entonces, lo mismo está haciendo acá el decreto 13/2022, indicando que en los estrados, una vez se cuelgue la notificación, esa resolución va a tener 2 días para estar ahí. Usted durante 2 días la va a poder ver. Se podría decir que son 2 días de gracia para poder usted analizar y ver la resolución. Y luego al tercer día ya le va a empezar a correr el plazo que esa resolución, pues en su caso tengan, ¿verdad? Si es que va a ser objeto de alguna impugnación o bien objeto de algún pronunciamiento de su parte. Entonces, los demás artículos, por favor, de este decreto son importantes que terminen de leerlos. Por favor, analícenlos, véanlos, qué otras materias están siendo afectadas, qué otras normas, en qué momento las otras materias van a tener la aplicación de este decreto 13/2022. Y ahora, por favor, quiero que vayamos a su esquema, a su estructura de un escrito. ¿Lo tenemos en pantalla? Y aquí, por favor, quiero que le haga un cuadrito. Hágale una llavecita, un cuadrito, y hay lugar para recibir notificaciones. Artículo 328, por favor, anote aquí en su documento qué documentos legales tiene que ver para poder darle seguimiento a ese enunciado dentro de nuestro escrito, dentro de nuestra demanda. Anote, por favor, Acuerdo 1/2009, 26/2012, Decreto 15/2011 y Decreto 13/2022. Haga esas anotaciones aquí, donde dice lugar para recibir notificaciones, y también acá, por favor, en donde menciona la parte del demandado que le pide indicación del lugar para recibir notificaciones. Anote estos 4 documentos que tiene que leer, por favor. Cuando hable de notificaciones, usted tiene que remitirse al Acuerdo 1/2009, 26/2012. Son acuerdos de Corte Suprema de Justicia. Y también el Decreto 15/2011 y 13/2022. ¿Cómo vamos ahí? Bien, Ligda. Vale, muy bien. Ahora, jóvenes, ya que vimos este decreto 13/2022 sumamente importante y no solamente para la materia de trabajo, sino que para sus demás materias, por favor, nos vamos a ubicar ahora dentro de su escrito a la relación de hechos. Aparten ahí su decreto, déjenlo a un ladito y recuérdese que es lectura obligatoria, porque al momento de redactar usted sus demandas va a necesitar integrar toda esta información. Ahora vámonos a la relación de hechos.
En la relación de hechos vamos a encontrar la segunda parte de su demanda. Esa relación de hechos es sumamente importante en la tramitación de su demanda, porque ahí usted le va a contar al juez qué pasó en esa relación laboral, qué sucedió. Imagínese, la relación laboral inició en el año 2015 y finalizó ahorita en marzo del año 2023. Por favor, dígame cuántos años han transcurrido entre el 2015 y ahorita marzo 2023. 8, Ligda. 8 años. 8 años. 8 años que duró esa relación laboral. ¿Qué pasó en esa relación laboral? Imagínese, el trabajador llegó como auxiliar de bodega o como bodeguero. Y ahora, después de 8 años, debido a verse profesionalizado, el seguir estudiando, y pues ha sido un excelente trabajador y la empresa le ha permitido crecer, y ahora ya no es el auxiliar de bodega ni el bodeguero, no, que ya es el jefe de producción. Entonces, ha transcurrido, han pasado muchos, han dado muchos elementos dentro de esa relación de trabajo. Y es lo que usted en su momento ha captado. Se recuerda en la entrevista, usted ha sido muy minucioso encontrando toda la información dentro de la entrevista. Entonces, esa relación de hechos, ¿qué pasó? Relación de hechos, yo pues de una forma muy sencilla se los digo a los estudiantes, miren, es la forma, es como usted le va a contar al juez la historia de su trabajador. ¿Qué pasó en esa relación laboral? Desde el momento que fue contratado hasta el momento que finalizó. ¿Qué sucedió en ese lapso de tiempo? ¿Qué pasó? Entonces, la relación de hechos nos va a permitir ilustrarle al juez toda la información que necesitamos proyectar. Porque más abajo, en los medios de prueba, vamos a probar toda esa información que le estamos describiendo en la relación de hechos. Pero más importante aún, en las peticiones. Porque las peticiones nos van a servir para poder solicitar todas las prestaciones laborales que nosotros consideramos se tienen derecho en la demanda. Pero para eso tenemos que hacer muy bien una relación de hechos, porque lo primero que le vamos a plantear al juez es que sí existió una relación laboral. Si no logramos probarle al juez que sí existió una relación de trabajo, de nada nos sirve pues tener pruebas y poder ordenar nuestras pruebas y pedir. No, primero tenemos que decirle al juez que sí existió una relación laboral, que para eso es el juicio ordinario, para que el juez en una sentencia declare que esa relación laboral existe. Bueno, para esto, ¿cómo se inicia una relación laboral? Pregunto, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se marca el inicio de una relación laboral? Con el contrato. Con el contrato. Contrato. Con el contrato. Bueno, entonces vámonos al artículo del contrato. Artículo 18 de su Código de Trabajo. Recuérdese, gracias por el contrato, excelente. Recuérdese que el contrato de trabajo va a marcar el principio de esa relación laboral. A usted para poder hacer las entrevistas le dije que tenía que tener presente todo el capítulo relacionado a los contratos, salarios, jornadas de trabajo, obligaciones y derechos de los patronos y trabajadores. Usted tenía que tener presente esa información y ahora vamos a ver qué tanto la tiene presente.
Fíjese bien, el artículo 18 del Código de Trabajo menciona, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona, trabajador, en paréntesis, queda obligada a prestar a otra, entre paréntesis, patrono, sus servicios profesionales o a ejecutarle una obra personalmente, bajo dependencia continua y dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una retribución cualquiera clase o forma. Bueno, estos se reconocen como elementos generales, elementos constitutivos, no generales, elementos constitutivos de una relación laboral. ¿Cuáles son? El vínculo económico jurídico, el servicio profesional, la dependencia continua, la dirección inmediata, la retribución. Entonces, aquí encontramos el fundamento para decir qué pasó en esa relación laboral. Y lo vamos a decir, lo vamos a enlistar nosotros. Nosotros solo le vamos a contar al juez. Pero ¿quién tiene la obligación de presentar ese contrato de trabajo? ¿A quién le recae la inversión de la carga de la prueba? Al patrón. Al patrón. Al patrón, Alec. Ajá. Al patrono. Muy bien. Bueno. El artículo 18 nos da los elementos constitutivos de esa relación. Entonces, sí, cuando usted analice su entrevista, entonces usted analice ese artículo 18 y compárelo con toda la información que ya les dio su cliente, con todo lo que usted tiene en su entrevista. Además, recuérdese que hay elementos generales que no puede dejar de evaluar, que es el objeto por el cual se está dando la demanda, la capacidad y el consentimiento. Ahora dígame, el artículo 19 de su Código de Trabajo, ¿qué regula? ¿En qué le puede servir en esta demanda? Cuando no hay contrato laboral escrito. Vamos a ver qué dicen mis demás asesores del bufete. Sí, cuando no existe un contrato laboral, pero aclara que basta con que se inicie la relación de trabajo. ¿Mm? Bueno, el artículo 19 regula que se incumpla cuando se incumple una relación de trabajo, porque tienen que haber unos términos antes de que se inicie esa relación de trabajo. Ya, muy bien, Ana. En efecto, hay excepciones aquí. Bueno, el artículo 19 todo lo conocemos, que es la forma como se perfecciona esa relación de trabajo. Pero miren, tienen que tener mucho cuidado al momento que su examinador se los pregunte. Tengan cuidado. Gracias, Guillermo. En efecto, para relaciones agrícolas, dice. El trabajo, el contrato de trabajo tiene ciertos elementos que se tienen que dar para que este se perfeccione. Y en los elementos ya los vimos arriba, en el artículo 18, pero en el 19 dice, el contrato individual de trabajo debe de existir y se perfeccione. Basta con que se inicie la relación de trabajo en el hecho mismo de la prestación del servicio y la ejecución de la obra. Bueno, pero también en el párrafo segundo del artículo 19, también menciona cuando hay un incumplimiento, en qué momento ese contrato deja de tener validez legal. Cuando el contrato de trabajo va a ser incumplido.
Pero en este momento estamos determinando esta relación de hechos. Ya sabemos que iniciaron en el 2015 y finalizó, ¿cuándo? En el 2023. El tiempo de duración fue de 8 años. ¿Por qué motivo se finalizó? Pues me toca que probar que en su momento fue un despido injustificado, pues porque si los elementos no hubo ningún previo aviso, en ningún momento pues he mantenido un récord dentro de la empresa, dentro de la entidad y no hubo ningún motivo que motivara mi despido, pues se considera pues injustificado, un despido directo injustificado. Pero para esto, ¿qué sucede cuando no hay contrato de trabajo? Porque recordemos que pues hay que probar todo lo que nosotros en su momento estemos elaborando, informándole al juez de esa relación de trabajo. ¿Por qué? Porque pueden haber simulaciones también del contrato. Pueden haber contratos de trabajo civiles, mercantiles, administrativos. Entonces, si en un contrato de trabajo se busca el no pagar prestaciones laborales, pues seguramente el empleador va a indicar o va a buscar decir que es un contrato civil o que fue un contrato mercantil. Pero en este caso, los contratos, la obligación de la inversión de la carga de la prueba las tiene la parte patronal. O sea, la obligación de poder elaborar los contratos le corresponden a la parte empleadora. Vamos a ver, artículo 28 de su Código de Trabajo, por favor. Artículo 28. ¿Ya lo vemos? Artículo 28. El contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y el otro, el patrono, fíjese bien, ¿a quién la ley le está dejando la obligación de hacer esto? El patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana dentro de los 15 días posteriores a la celebración, modificación o novación del contrato. Fíjese bien, se dan 3 escenarios distintos. A la celebración del contrato es uno, a la modificación del contrato es otro. Y la tercera, o bien, novación del contrato. Sí, aquí dice Departamento Administrativo de Trabajo que debemos de entender que es la Dirección General de Trabajo. Es ahí en donde el patrono tiene la obligación de enviar uno de los ejemplares del contrato. ¿Cuándo el contrato de trabajo debe de ser por escrito? Artículo 29. Ahí aparece el contrato de trabajo, artículo 29, debe de contener y nos da toda la legalidad, todos los requisitos legales para ese contrato. ¿Cuándo el contrato de trabajo debe de ser escrito? ¿En qué momento el contrato de trabajo debe de ser escrito? Porque en la mayoría de trabajos a veces las contrataciones son verbales. Desde que se aceptan las condiciones, Lick, no. Así es. El contrato de trabajo va a ser escrito cuando sea un contrato distinto al que se celebre en el artículo 27 de su Código de Trabajo. En el artículo 27 tenemos contratos
individual de trabajo que pueden ser verbales. Aquí la ley nos da una clasificación en qué momento pueden ser verbales únicamente. ¿Qué dice? Inciso A. Las labores agrícolas y ganaderas. Por servicios domésticos. Y los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días. A la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales. Fíjese bien. Siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales. En todos los demás casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador en el momento en que se celebre el contrato una tarjeta de constancia que únicamente debe contener la fecha de iniciación de la relación de trabajo, el salario estipulado y el vencimiento del periodo de pago, el número de días o jornadas de trabajo y las tareas realizadas. Guillermo, te escuchamos. Licenciada, disculpe, yo tengo una duda con respecto al servicio doméstico, porque como ahora está regulado también como un salario mínimo y tiene prestaciones así como el IX, esto no debería de ser reformado. Licenciada, creo que su micrófono está apagado. Ah, sí. Gracias, sí. Estaba hablando yo solita, disculpen. Dime, María. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien más antes de dar respuesta? Sonia. Sí, licenciada, este decreto del servicio doméstico ya fue reformado, ¿verdad? Así es. Sí, yo le pregunté la vez pasada, sí me dijo que investigara y eso estuve haciendo. Ajá, ¿qué investigaste? Vamos a ver, ¿qué encontraste? Que fue reformado, pero no, ya olvidé el decreto. Ok, Blanca. Sí, buenos días, licenciada. Solo me surge una duda, porque al momento de la contratación y todo, pues uno cuando está buscando trabajo se da cuenta de que las condiciones pues no son las correctas o las que le favorecen a uno, o incluso uno no está muy de acuerdo, ¿verdad? Pero la necesidad de pues hacerse de un ingreso, ¿verdad? De cumplir con responsabilidades económicas, pues lo hace a uno aceptar, ¿verdad? Aunque no esté muy de acuerdo. ¿Cae uno ahí en parte de culpa? En efecto, sí, pero de alguna forma las normas regulan las obligaciones que deben de existir entre los empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus obligaciones ante la ley. El acuerdo del... Eric, tú levantaste la mano, ¿quieres decir algo? Licenciada, buenos días. Con una consultita, la duda del compañero también abarca, no sé si es reforma o acuerdo que hicieron en el cual obliga al patrono a partir de 1 o 2 empleadores a registrarlo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, licenciada. Sí, a eso voy ahorita. Gracias, Eric. En efecto, miren, ahora ya a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se han creado se han generado acuerdos y más que todo es por del lado de la inscripción en el Seguro Social. Entonces, este acuerdo, no me recuerdo ahorita cuál es el acuerdo, pero lo tengo aquí, se los voy a dar, con relación al número de personas que tiene que estar ya cubiertas por el Seguro Social, ya no es el mínimo 3, ahora de una persona en adelante, pues el patrono tiene la obligación
de poder estar cubierto con el Seguro Social, tener que formar una planilla de IX. Ahora, con relación a las trabajadoras domésticas, como lo preguntaban, en efecto, el acuerdo 1235 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, decreto 1235 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, creó y acordó crear el reglamento del Programa Especial de Protección para las Trabajadoras en Casa Particulares, PRECAPI, así se denomina, PRECAPI. Aquí está regulada la forma en cómo las trabajadoras, pues a través del Seguro Social deberán de ser inscritas y pues ya ellas abarcan una jornada de trabajo, ya en ellas también se tiene que estipulado el salario mínimo al cual tienen derecho por la jornada de trabajo, por el tipo de servicio que se presta, pues se regula de una forma diferente el servicio. Entonces, es esa integración de normas que usted tiene que trabajar en la relación de hechos. Por eso mismo, le advierto que no solamente es de tomar la fecha de inicio, la fecha de finalización y el tiempo que duró la relación laboral, no que usted en el fundamento legal ya tiene que hacer el estudio sobre estas normas y ver en qué momento se respetó la jornada de trabajo, se respetó la contratación de las empleadas, de las trabajadoras. Así es, gracias, Mario. Decreto 1235, sí, así es, 1235, el acuerdo, es el acuerdo 1235 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Usted tiene que hacer toda esa integración de normas para poder darle forma legal a esta relación de hechos y poder demostrar el derecho que los trabajadores tienen. Ahora bien, ya abrimos la obligación de que debe de existir el contrato escrito y en qué momento pues puede prevalecer un contrato verbal. Pero en la mayoría de casos se tiene que dar un contrato por escrito y las formalidades la tenemos en el artículo 328, en el artículo 28. En el artículo 30 aparece la prueba plena del contrato escrito. ¿Qué significa esto? La falta dice, les voy a dar lectura, artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse por el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono. Y si el requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben de presumirse salvo prueba en contrario. Al decirse debe de presumirse, ¿qué cree usted que el juez cómo va a analizar al momento que no se presente ese contrato de trabajo? Que la relación laboral está concretada. Exacto. Se perfeccionó la relación laboral. Se presume que todo lo que la parte actora ha detallado en la demanda se toma por cierto. ¿Se recuerda cuando analizamos los principios procesales? Ahí aparece el principio indubio pro operario y hay 3 reglas. Habría que ver cuál aplica en esta. Luego, el contrato, al momento, en el artículo número 30, en el segundo párrafo, por favor, del artículo número 30, recordemos que en este artículo 30 están obligando y la inversión de la carga de la prueba la tiene el patrono. Tiene que presentar los contratos. Si el contrato no lo presenta el patrono o no existe, entonces el juez presume que todo lo que usted escribió en esa relación de hechos es cierto. El beneficio de la duda le corresponde al trabajador.
Mark, se te activó tu micrófono. ¿Quieres decir algo? No. Licenciada, perdone, digamos cuando a la hora de las entrevistas, entonces uno tiene que tener muy presente, preguntarle a la persona, ¿verdad? Si firmó o no firmó contrato cuando inició la relación, ¿verdad? Así es, de eso se trata. Por eso les advertía que antes de usted entrevistar a su cliente, tiene que tener leído muy bien todo lo relacionado a los contratos, a salarios, a jornadas de trabajo, para que se le facilite un poco más el poder comprender y entender qué le está diciendo su cliente en la entrevista. Dime, Brenda. Perdona, licenciada, aprovechando que se tocó el tema de las entrevistas, me surge una duda, que por ejemplo, si al trabajador que yo voy a entrevistar no interpuso ninguna denuncia en la Inspección General de Trabajo, o por ejemplo en el patrono, que igual en ese caso no tuvo ni una denuncia, es susceptible de entrevistas. Sí, claro que sí, todos son susceptibles de entrevistas. Lo que va a pasar es de que en su momento, si no colocó la denuncia o no presentó demanda, pues vamos a saber de que tuvo la oportunidad y tenía todos los elementos necesarios para poder demandar, pero no accionó. Sí, es que estaba leyendo que en la entrevista hay una pregunta que decía fecha de finalización o de última audiencia en la Inspección General del Trabajo. Entonces, por eso me surgió duda. No, estamos bien. Lo que se coloca ahí es de que no acudió a la Inspección General de Trabajo o no presentó su demanda, ¿verdad? Pero con el caso del patrono que no fue susceptible no fue demandado o algo así, ¿verdad? Porque ha cumplido, digamos, con lo que respecta a la ley, digámoslo así, ¿verdad? Habría que verlo. Digámoslo así, no me puedo adelantar. No cumplió esa parte, pero habría que evaluar todo lo demás, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de las bonificaciones, a uno le pagan las prestaciones y las bonificaciones no las incluyen. La 12ª parte, por ejemplo, bono 14 de aguinaldo tampoco lo hacen, ¿verdad? Pero como aparentemente el patrono ya hizo un cálculo de prestaciones y no incluye eso y le cancela a uno de acuerdo a sus cálculos, ¿verdad? Entonces a veces uno no acciona. O a veces no acciona por el problema ese también de las páginas que suben electrónicas, ¿verdad? Entonces a veces ya no consiguen trabajo, o a veces los engañan que de acuerdo a eso termina la relación laboral, pero lo contrata otra empresa y ya no le pagan sus prestaciones, entonces de todo ahí, ¿verdad? Así es, eso sucede. Muchas veces se infunden esos miedos y obviamente pues también esas situaciones, el miedo a no tener trabajo o a crearse un récord malo laboralmente y que perjudique a futuros las demás contrataciones, pues ese miedo hace que no se demande. Pero los elementos de la entrevista que les puedan aportar es lo que a ustedes les va a ayudar para trabajar su demanda. Sí, porque en este caso le digo como Infornet, ¿verdad? He escuchado muchos que por eso ya no lo hacen, pierden sus prestaciones. Entonces ya es ilegal. Infornet, recuérdense que ya quedó ilegal y así lo declaró porque realmente antes hizo un daño irreversible a muchas personas. Pero pues en la actualidad pues tengo entendido de que pueden denunciar a Infornet. Sonia, tu micrófono se te activó, mamita. Entonces, si pueden denunciar a Infornet porque obviamente la información es pública para las partes dentro de un proceso, pero no para todos, ¿verdad? Sí, es cierto. Gracias, licenciada, muy amable. Ahorita les doy la palabra. Lo siguen haciendo, ¿verdad? Si pues les piden carta de aprobación, dice Nancy, qué bárbaros. No, denúncienlos porque si ellos están ahí sí que publicando información muy sensible y que no es pública para las partes, fuera de las partes. Dime, Sonia, artículo 30, segundo párrafo. Por favor, Sonia, rapidito, dime. No, licenciada, solo sobre el caso que planteó la compañera de cuando no se llevan los casos no se hace la demanda. Pero sí, que se pueden tomar como casos, ¿verdad? Para las entrevistas y todo.
Ah, sí, sí, no, a usted le sirve toda la información que ellos tengan, qué fue lo que sucedió, porque de eso se va a construir una demanda, obviamente con fines académicos, hay que aclararlo, ¿verdad? Porque no se va a proceder legalmente, no que es solamente para que ustedes puedan hacer su práctica, ¿sí? Pero sí es importante esa información. Sí, licenciada. Anthony, cuando tengas el link de asistencia, me levantas la mano, porfa, para que así te dé el espacio. Vamos a continuar. Artículo 30, segundo Muy bien, párrafo. licenciada. Gracias, Anthony. Bueno, segundo párrafo. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba, dice. El contrato verbal, fíjese bien, el contrato verbal se probará por los medios generales de prueba. Al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Se recuerda que en algún momento he planteado casos en donde les he dicho, miren, no al trabajador no le pagan no le hacen ningún depósito bancario, no le entienden ningún voucher, ningún recibo, no que se lo pagan en efectivo. No hay contrato escrito, le pagan en efectivo porque el patrono lo que busca pues es no tener ningún documento que pueda generar esa relación laboral. Pero ¿qué dice el Código de Trabajo, segundo párrafo? Que podrá probar esa relación laboral, ¿cómo? Con testigos. Testigos que hayan estado al mismo servicio del patrón. Ellos pueden ser testigos que puedan dar fe que él fue trabajador o fue trabajadora, aunque no haya un contrato por escrito, solamente sea verbal. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos bien? Brenda. Licenciada, disculpe, de acuerdo a que mencionaba aquí de los testigos, que fue trabajador, dice, ¿verdad? Porque, Así es. Porque por lo general los que están ahí trabajando no se quieren involucrar en nada, ¿verdad? En efecto. Sí, yo diría, miren, normalmente como hay represalias y hay tantas cuestiones un poco delicadas a nivel de trabajo y con estos tiempos que nadie quiere perder su trabajo porque es tan difícil encontrarlo, pues ex trabajadores que han estado en el servicio del patrono, pues pueden dar testimonio de lo mismo, ¿verdad? Y presentar la prueba ante el juez al momento de que se lleve a cabo la audiencia. Jóvenes, Anthony nos va a hablar ahorita seguramente del link de asistencia. Ahorita te doy la palabra. Buenos días, compañeros, ¿me escuchan? Sí, Anthony. Sí, compañero. Gracias. Ya está habilitado el link de asistencia, compañeros. Ahí Claudia amablemente nos envió el link de asistencia. Por favor, tenemos, bueno, la licenciada tal vez si nos regala un minuto ahorita para que los compañeros puedan completar la asistencia, se lo agradecería. Y por favor, compañeros, que todos podamos llenar el link de asistencia. Si no estoy mal y usted me confirma, licenciada Aura, estaríamos con el tema del día de hoy, sería estructura de un escrito, relación de hechos, ¿verdad? Sí, por favor, así es, estructura de un escrito, relación de hechos específicamente. Gracias. Por favor, compañeros, entonces recordarles ahí que el inicio de la clase es a las 10 de la mañana, ¿verdad? Para que lo puedan tomar en cuenta. Hay algunos compañeros que mágicamente aparecen al momento que la licenciada indica el tema de la asistencia, entonces definitivamente recordemos que esto se coteja con el tiempo que ustedes han estado conectados para que su asistencia sea válida. Entonces, muchas gracias, licenciada. Gracias, Anthony. Por favor, tomen el tiempo ahorita, un par de minutos para su asistencia y luego pues continuamos avanzando y concluimos el tema del día de hoy. Y luego les dejo ahí el organizado para el próximo sábado, qué más vamos a seguir trabajando. Gracias, Zulma. Un par de minutos más, un minutillo más ahí para que concluyan y luego avanzamos.
Gracias jóvenes. En el artículo 31, perdón. Artículo 31 tenemos la capacidad. Gracias por avisarme. Artículo 31 tenemos la capacidad. Recordemos que aquí en nuestro código de trabajo, excepcionalmente, vamos a encontrar la capacidad relativa. Esa capacidad relativa que nos lo da el código de trabajo, en donde permite que menores de edad puedan estar sujetos a derechos y obligaciones. Sujetos a derechos y obligaciones. Recuérdense que en materia civil, en materia penal, en alguna materia, cuando los estén evaluando, le van a preguntar, mire, ¿cuál es el fundamento legal? ¿Cuál es la excepción a la regla general? La excepción a la capacidad, a esa capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, usted muy bien va a hablar sobre el artículo 31 y el artículo 259 del Código Civil, porque el Código Civil organiza que somos sujetos de derechos y obligaciones cuando cumplimos la mayoría de edad, a los 18 años, pero en materia de trabajo, a partir de los 14 años podemos ser sujetos de derechos y obligaciones. Y bien, también pues hay convenios de la Organización Internacional del Trabajo que permite que poder estudiar más a fondo esa capacidad relativa. Esa capacidad relativa de ser sujetos de derechos y obligaciones, pero siempre y cuando estos trabajos puedan celebrarse sin prejuicio ni menoscabo de ese menor de edad. Eso también lo advierten los convenios internacionales relativos al trabajo de menores, el artículo 31 de su Código de Trabajo, que permite que los jóvenes puedan ser el acuerdo ministerial. Gracias por el acuerdo ministerial, dicen acá. Aquí nos están dando más aportes, el acuerdo ministerial 260-2019. Todos esos documentos, toda esa información, gracias, artículo 4, usted tiene que darle esa forma legal al momento que, se imagine, se está entrevistando a un menor de edad. Tiene que tener toda esta argumentación y formar parte de su fundamento legal y poder indicar que ese menor de edad sí tiene capacidad para poder demandar, sí tiene capacidad legal porque fue sujeto de derechos y obligaciones para poder obtener este trabajo y sí es parte de esa relación laboral. Entonces, yo los invito a que ustedes puedan completar la lectura, por favor, del artículo 18 hasta el artículo 37, del artículo 18 hasta el artículo 37 relacionado al contrato de trabajo. Y más importante aún, por favor, anotar que para la próxima semana vamos a estar trabajando lo que son jornadas de trabajo. Es importante la jornada de trabajo. Vamos a analizar enfocado a esta exposición de hechos que estamos haciendo para que usted pueda tener una excelente demanda al momento que la pueda plantear conforme las entrevistas que ha estado realizando. Las demandas ya voy a empezar a dejarles los segundos laboratorios para el segundo parcial. No se le olvide, el primer parcial va a ser en el mes de junio. Luego les estaré dejando ya los laboratorios para que puedan trabajar las demandas que van a estar dentro del segundo laboratorio, dentro del segundo parcial. Entonces, por favor, concluyamos la lectura de los contratos de trabajo y luego ya continuamos avanzando para las jornadas de trabajo para la próxima semana. La otra semana voy a empezar abriendo la clase escuchando sus dudas relacionadas al laboratorio 1, laboratorio 2 y entrevistas. ¿Oyeron? Para que así las dudas que ustedes puedan tener las puedan dilucidar y puedan entregar sus laboratorios en tiempo. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Gracias jóvenes a ustedes. El próximo sábado
Tenemos clases normales, se recuerdan, el próximo sábado 27 voy a abrir el espacio, la clase, resolviendo sus dudas de laboratorio 1, laboratorio 2 y las entrevistas, para que ustedes puedan entregar sus laboratorios en tiempo. Que tengan una bonita tarde. Que Dios me los acompañe. Cuídense durante la semana, que hay lluvia. Y gracias por todo, Anthony y Claudita. Que sigas mejor, Claudita. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz día, licenciada. Cuídense. Gracias, licenciada. Feliz día. Gracias.